con la pandemia no solo bajó el deseo sexual, sino la importancia que los seres humanos le damos al placer como parte integral de un estado de balance integral, de un estado en donde seas feliz. Mi invitado de hoy es el sexólogo Javier Ortiz. Hoy vamos a tener una conversación sobre los efectos de la pandemia en la sexualidad y cómo esto nos ha llevado a un redescubrimiento del control eyaculatorio masculino, del orgasmo femenino y la eyaculación femenina. Y cómo a partir de este punto estamos explorando una sexualidad que va más allá del cuerpo, lo que es llamado la sexualidad transgenital, que está más enfocada en las emociones y en las energías del cuerpo humano. Quédense y disfruten esta conversación. ¿Por qué escribiste un libro sobre la sexualidad post-pandemia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer este libro? Sí, es una buena pregunta. Vieras que aquí en Costa Rica, cuando yo regresé de mis estudios de doctorado y de posgrado, existía un tabú fuertísimo en torno al tema sexual y me tocó romper eso, me tocó romper el tabú, incluso tuve que usar guardaespaldas, tuve que escaparme varias veces por la ventana de un restaurante, etcétera. Tuve que neutralizar a la Iglesia Católica, que es la iglesia del Estado, eso fue difícil, y logramos un avance tremendo en el campo de la sexualidad, porque empoderamos mucho a las mujeres. En los años 90 se vino un aluvión de consulta en el campo sexual y el tema se abrió. Y ahora está 100% abierto, obviamente, pero bueno, fue un trabajo muy difícil. Ahora con la pandemia, yo me di cuenta que si no hacemos algo como sociedad, es probable que vamos a echar para atrás y que vamos a perder muchísimo de lo que logramos en los últimos 25, 30 años con respecto a la satisfacción sexual en Costa Rica. Entonces, de ahí simplemente me sentí, la verdad, responsable, hablando de responsabilidad, con el concepto de que es la habilidad de responder con conciencia ante una situación como estas. Un tema de responsabilidad, para decirlo en corto. Como decís que vamos a echar para atrás, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Te estás refiriendo a que la pandemia por el aislamiento nos hizo retroceder en nuestra conciencia sexual, en la forma en que tenemos relaciones sexuales? ¿Qué exactamente te referís? En realidad, en la conciencia, no. Eso no, ya no lo podemos echar para atrás. En el pleno disfrute de la sexualidad, sí echamos para atrás muchísimo, como vamos a conversarlo ahora, ¿verdad? Y en términos de salud sexual, mm, echamos para atrás yo no sé cuántos años. Cuando yo comencé a hablar de estos temas, comenzó a venir la gente en fila con problemas de erección, por ejemplo, ¿verdad? Pero esas eran personas que tenían mucho tiempo de tener la dificultad y nunca se habían atrevido a pedir ayuda, o impulsados por sus mujeres, ¿verdad? Que comenzaron a decir, nosotras también tenemos derecho al pleno disfrute de la sexualidad. Eso pasó en Costa Rica básicamente en los años 80, o sea, hace poquito, y a nivel mundial en los años 60. Así es que las muchachas jóvenes ni se imaginan lo que fue la vida de sus mamás y menos todavía lo que fue la vida de sus abuelas y sus tatarabuelas. Habíamos llegado a ese punto en donde los hombres ya venían a decir tengo dificultades de erección, ya se sentían con derecho y poco a poco comenzaron a venir los hombres con un mínimo de 15 años de casados, después te explico por qué, a decir, mira, yo tengo dificultad para controlar la eyaculación, lo que antes llamábamos eyaculación precoz, ¿verdad? Pero bueno, luego ese grupo de hombres que responsable, que es una pequeña cúpula, ¿verdad? Selecta, o con mujeres empoderadas, ya fue bajando la curva, ¿verdad? Y se estabilizó. Ahora con la pandemia
esa es la pandemia que estamos viviendo ahora en el campo de la sexualidad. Es una pandemia, no sé si usar el concepto de pandemia, porque nos aterroriza a todos. Y yo creo que ya está maldito. Digamos que es una epidemia de las dificultades principales que son dificultades de erección, anorgasmia o dificultad para alcanzar el orgasmo en la mujer. Falta de control eyaculatorio en el hombre, aunque siempre la ha tenido, se puso peor. Después podemos explicarte por qué. Y los problemas principales en el campo del deseo, ¿verdad? Que tal y como sabemos ya por experiencia, todo eso va a comenzar a manifestarse en el índice de separaciones y divorcios. Fíjate que más o menos hasta entre 5 años. O sea, según las estadísticas que tenemos, entre 5 años, va a venir la afectación fuerte en finalizar relaciones que en un momento fueron buenas, que se echaron a perder durante la pandemia, y que esas parejas, sobre todo si tienen hijos, duraron 5 años para poder tomar la decisión, uno de los dos, de decir, basta, hasta aquí llego. Mm. Javi, qué paradójico porque, digamos, si quedamos aislados con nuestras parejas durante la pandemia, ¿no era más bien una oportunidad para empezar a explorar nuestra sexualidad con nuestras parejas otra vez? ¿Por qué hemos echado más bien para atrás? Porque ha sido más bien como una piedra en el camino. Vamos a ver, lo primero que te tengo que decir es que tenemos de las dos cosas, ¿verdad? Hay toda una parte positiva y toda una parte negativa, como todo en la vida, en relación a la pandemia. Hay un pequeño porcentaje de parejas que aprovecharon y podemos hablar de eso con más profundidad. En mi libro estoy dedicando un capítulo entero a todas las nuevas costumbres, los nuevos hábitos, todo lo nuevo que se abrió con la pandemia para este pequeño grupo de parejas y personas, ¿verdad? Sin embargo, para la mayor parte no fue así. Mm, Los motivos son múltiples, pero a mí me gusta simplificar. Yo diría que son tres los mm, motivos principales que responden a tu pregunta, Felipe. mm. Primero, el estrés y el distrés, que es el enemigo número uno de la sexualidad en términos generales. Vamos a explicarlo bien luego. Segundo, la disfunción sexual iatrogénica. Eso quiere decir producida por un médico. Entonces tenemos primero el estrés acompañado del distrés, ahora explicamos la diferencia, el empleo de medicamentos que obviamente, o sea, vos no tenés idea cómo subieron los millones de ganancia en todas las farmacias, no por vacunas, ni por hacerse los exámenes, ni por nada de eso, ni por medicamentos relacionados con el COVID, sino Estás hablando medicamentos de en general. antidepresivos. Oh, Estoy hablando de antidepresivos, estoy hablando de antisecretores, estoy hablando de somníferos, estoy hablando de el máximo de todos, pero el más desconocido, de antiácidos y antisecretores. y todos estos están afectando la disfunción sexual de las personas. Sí, ahora lo hablamos con más detalle. Te dije que eran tres cosas. Y el tercero, todos están ligados. El tercero es el deterioro de las relaciones interpersonales. Es decir, vos has visto las películas cuando un grupo de gente se queda encerrado en un cuarto. O sea, eso produce un estrés tremendo y lo peor de las personalidades tarde o temprano sale. Y en la situación de estrés en que estábamos, los esposos y las esposas, sin poder salir a ver a sus amantes, que es un tema interesantísimo, del cual podemos hablar en otro momento, que aunque a la gente no le gusta que yo lo diga, favorece mucho la sostenibilidad de muchas relaciones. No se pudo más. El descubrimiento de las conversaciones en los teléfonos, o sea, todo el descubrimiento del tema de la infidelidad y todo el tema de que
cuando estás en distrés, que es una condición de estrés crónico, bajan los umbrales de respuesta del sistema nervioso central y por ende estás más susceptible, estás más sensible. O sea que te afectan más por cada vez menos. Ujú. Entonces, imagínate, y con los niños en casa, Ujú. no, fue un desastre. Ujú. Simplemente esos tres temas, el estrés, distrés, Ujú. la disfunción iatrogénica producida por medicamentos y el deterioro de las relaciones interpersonales mandó al carajo todo lo que habíamos logrado en los últimos 30 años. Hablando como con los pacientes que tú tienes, ¿cómo estás logrando la gente salir de este estrés pospandemia a nivel sexual? Sí, te digo que en todas las investigaciones que logré encontrar, lo que pasó aquí fue igual a lo que pasó incluso en Irán, en Japón, en Brasil, en Estados Unidos. O sea, es bastante generalizado en gente, digamos, de la misma clase, con un nivel de cultura similar. Los países no hicieron mucha diferencia. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, digamos que en los próximos meses van a terminar de reventar las parejas, los matrimonios y los temas en el campo de la sexualidad. ¿Por qué? ¿Por qué en los próximos meses? Porque el tema de los medicamentos no nos afectó muy rápido, porque eso dura tiempo en afectarte. Vos puedes estar tomando un medicamento años y no te produce nada, y mañana ya no puedes tener erecciones. Acuérdate que cuando hablo de disfunción eréctil estoy hablando de los hombres y las mujeres. Hay que aclararlo porque siempre se nos olvida que las mujeres también tienen erecciones, que las necesitan para poder disfrutar el coito, que sin erección del clítoris no hay lubricación de la vagina, que sin erección del clítoris no hay orgasmo, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en una fase intermedia, donde los temas iniciales principales que tenían que ver con disfunción eréctil, estoy usando esa palabra para que me entiendan, Ujú. pero ya casi ni la usamos. Que esa etapa, digamos que está pasando, estamos entrando en una etapa intermedia donde están comenzando a manifestarse ya seriamente los efectos iatrogénicos, ¿verdad? Y en donde ya los problemas de la degradación de las relaciones interpersonales ya mm, por un momento, cuando la pandemia se acaba, cuando nos dejan salir, Ujú. esa presión baja, ¿verdad? Ujú. Pero como se quedaron sin sexualidad, ahora viene una tercera fase en donde va a comenzar a manifestarse ese problema, en Ujú. donde el que sí quiere sexo va a comenzar a quejarse, en donde el que sí quiere y necesita sexo va a tener más probabilidad de una infidelidad, etcétera, ¿verdad? Porque vos estás hablando de Costa Rica, pero realmente, como dijiste ahora, la pandemia y el encierro se dio en todo el mundo, ¿no? Y yo lo veo aquí en Alemania, es lo mismo. No estamos hablando de un país aislado, sino que estamos hablando de una situación que está afectando por igual a todas las culturas y a todos los países, ¿no? Los temas que estás comenzando a tocar en el libro, hablas un poco del descubrimiento de la eyaculación femenina y el deseo de la mujer de un coito más prolongado. O sea, exigir Sí, al hombre un poco más de control o más control eyaculatorio. Em, ¿A raíz de qué surge este deseo de las mujeres de explorar la eyaculación femenina? hablemos de la parte positiva. Que viene la pandemia, todo el mundo se asusta, comienzan a cerrar los bares más temprano. Entonces las muchachas y los muchachos más jóvenes que tenían una libertad sexual y que se encontraban en los bares y se iban a tener sexualidad, no pueden lograrlo, ¿cierto? Y de pronto nos confinan. O sea, ya no podías ir a un bar y tener tiempo suficiente para ir después a un lugar y devolverte a tu casa, porque ya no podías andar en carro a partir de cierta hora. Claro. Entonces, la sexualidad de las personas que no tienen pareja
se ve súper restringida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? De ahí, todas esas personas en su casa comienzan a buscar otras opciones. Entonces, comienzan a meterse tal vez por primera vez, sobre todo muchas mujeres, a ver páginas de sexualidad en Internet, comienzan a comprar tal vez por primera vez vibradores para tener un ujú, autoerotismo más satisfactorio, ¿verdad? Y comienzan a meterse en páginas interactivas. ujú, Digamos que los hombres ya lo hacíamos hace mucho, pero digamos un grupo de mujeres nuevo comienza a explorar en todas esas cosas. Ahí en mi libro cito a una muchacha que nos cuenta y nos dice, mira, ya en nuestros chats ya no hablábamos de a quién conocimos ayer, sino las maravillas del nuevo vibrador que compré. Y ya no hablamos de que, pues pucha, tuve un amante buenísimo, sino de que descubrí el multiorgasmo. Ayer me vine 6 veces con mi vibrador. Y comienza todo el tema de la eyaculación femenina a interesarles por primera vez a muchas mujeres. Como siempre, ¿verdad? En Internet vas a encontrar información muy confusa. El squirt, la eyaculación femenina, la lubricación, todo se mezcla, todo se combina. El tema es que de ahí, las mujeres comienzan a explorar y experimentar, ujú. ¿cierto? A Y por falta de otro tener un lado, amante con quien tener relaciones sexuales, que sí, habría sido pero la norma, entonces ¿no? eso comienza a ampliar la panorámica, ¿cierto? Y abrir el menú. Ahora, ¿qué pasa con los que tenían amantes fijos? Ujú, De ahí no los dejan ir, de ahí hacen el amor por el celular, ¿cierto? ujú, Pero eso produce un efecto interesantísimo. Claro, hay que leer mi libro para ir poco a poco comprendiendo cómo pasó. Y es que se comienza a emplear más la palabra como guía. Hace esto, hace lo otro, tal y cual. ujú, Y de pronto, cuando esas parejas pueden tener sexo personalizado, presencial, eso que aprendieron por el sexo virtual lo agregan. ujú, Entonces, ¿qué pasa? La mujer está más empoderada para pedir y decir, haceme esto, haceme lo otro, tal y ujú, cual. El hombre se siente más en confianza para compartir fantasías. Si de ahí comienzan todas esas aventuras secretas, nuevas, hay una liberalidad de las normas, se expanden esos límites y la mujer se empodera y le dice al hombre, mira, vieras que yo puedo tener 2 o 3 orgasmos cuando uso mi vibrador, qué chiva que ya no, que nuestro sexo ya no durara 5 minutos. ujú. Vieras que hay unos entrenamientos para hombres, yo no sé si vos sabés. Hay Ujú, más que pueden durar lo que les da la gana. Es más, hay hombres que pueden tener un orgasmo y no entran en periodo refractario, porque pueden hasta ujú. tener orgasmos sin eyaculación. Y los hombres comienzan a decir, ¿what? Yo quiero aprender de eso. Por dicho, en Costa Rica tenemos entrenamientos para todas esas cosas. Por esa exploración femenina y ese empoderamiento de las mujeres de decir, ahora he pasado un tiempo a solas, explorando mi sexualidad sola, y me he dado cuenta de las capacidades y las facultades que tengo y mis necesidades, y ahora que ya no hay pandemia y que nos podemos unir, ahora las mujeres dicen, ahora sí, ya es hora de que ustedes se pongan en línea. Sí, Eh, porque se atreven y los hombres además también están más abiertos a claro, aceptarlo, sí, ¿verdad? sí, Es de los dos géneros, sí, pero te das cuenta que está relacionado con el encierro obligatorio, mm, mm, ¿verdad? claro, Entonces, ¿qué pasa? claro, ¿Qué pasa? Que vos decís, no, mi novia a mí no me lo está pidiendo, digamos, los hombres que están viendo este documental. El mae dice, no, pero mi novia no me está pidiendo eso. Y de pronto piensa, y pues pucha, hey, pero Julio es capaz que se va a entrenar y Roberto también, o sea, me va a ir fatal. mm, De ahí, me van a sacar de la lista de corazoncitos. mm, De ahí, porque en la selección natural de amantes, de ahí ahora las mujeres están prefiriendo a los que son buenos. Antes escogían
a los que teníamos el mejor carro. Digo yo, no lo digo por las mujeres, Claro. digo este mae, digamos que es un idiota que está pensando en eso, pero puede ser Mm, cualquier persona al mismo tiempo. sí, sí. De ahí, ¿ahora de qué me sirve comprar ese chuzo que tengo? Mm. Si cuando me lleve la cama a la mae le va a decir a todas las amigas por WhatsApp, anulado. Sí. Bueno, Y Javi, entonces la competencia se está haciendo más brava por mm, buenos amantes. claro. Sí, el control eyaculatorio, bueno, yo creo que es algo que todos hemos tenido que pasar por eso. Yo, por ejemplo, he tenido mis etapas en las que he tenido mucho control y después lo he perdido y he notado que tiene que ver mucho con el estrés. Ah, interesante, interesante. Ah, porque eso explica por qué, no explica, pero nos llama la atención a que eso puede variar en el tiempo, ¿verdad? Y claro, eh, por eso vos sabés que en el libro decidí agregar un capítulo entero sobre toda la fisiología de la respuesta sexual y la fisiología del estrés y el distrés, para que se entienda, ¿ves? Porque los sexólogos tradicionales te van a decir más o menos esto. Te van a decir, primero van a usar el concepto de eyaculación precoz, que ya en sexología holística transpersonal abandonamos hace 35 años, de forma unánime, cuando entendimos que no es una disfunción, es simplemente la ausencia de una habilidad. Es decir, todos los seres humanos, hasta que nos entrenamos, tenemos un coito que en promedio para los hombres dura 3 minutos y medio, que inicialmente creímos que era muy rápido. Y después Paul y Beach, unos colegas, un antropólogo y un etólogo, demostraron que no era así, que es el coito más largo que hay en la naturaleza. ¿Ok? Entonces decimos, bueno, eso es más largo, pero ¿por qué a nosotros no nos sirve? Por un motivo muy sencillo, porque un 30% de nuestras mujeres ya pertenecen al nivel de sexualidad humana, no prehumana. Ya pueden tener orgasmo durante el coito y ahora están pasando a otro nivel, no solo pueden, sino que lo están exigiendo. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, es la ausencia de una habilidad. Ahora bien, sexólogo tradicional te va a decir, una persona que no tiene control no le va a cambiar, no tiene control y punto. Y una persona que tiene control y punto. Es decir, o sabes andar en bicicleta o no sabes andar en bicicleta, ¿cierto? Ah, pero es que la cosa no es tan simple, porque aunque el estrés es una respuesta del organismo necesaria para la supervivencia, el distrés, que es el estrés que se acumula como un síndrome tóxico, entre otras cosas, en mi libro explico todo lo que hace, los 9 factores que cambian cuando el distrés opera, baja los umbrales de respuesta del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso? Te lo voy a explicar como me lo explicó el doctor Kirse en 1975. Felipe, Mm. vos no habías ni nacido, seguro. No, no había nacido, ni pensaba nacer. Doctor Kirse fue uno de los descubridores del estrés, tal y como lo conocemos ahora, el modelo que conocemos. Fue director de mi tesis de licenciatura en psicología y fue profesor mío en aquel tiempo. Y eh, él fue en uno de los primeros en entender que el antídoto, el antídoto del estrés eran las técnicas de relajación profunda consciente. Pero bueno, Mm. el tema es este. ¿Cuáles son esas técnicas, Javi? Ahora vamos a hablar de eso porque es mi especialidad. Ok, Mm. dice Kirse, decir que vos temblás 1 metro del susto si hay un temblor escala 5. Sigue temblando.
mañana brincas el metro con un temblor escala 3. Ujú, Sigue temblando, pasado mañana brincas el metro con un pequeño movimiento de tierra. ujú, Sigue temblando, entre 5 días brincas un metro con solo pensar en el temblor. ujú. Sigue temblando, la semana entrante andás brincando como un sapo sin ni siquiera pensar en el temblor. Hemos perdido completamente la tolerancia al estrés. Vivimos entonces en un completo estrés constante, sin necesidad de que haya un factor externo que nos provoque el estrés. Sí, al final ya ni siquiera necesitas el factor externo, Mm, porque ya estás en el síndrome del distrés, mm, que es un estado tóxico acumulativo. Pero los umbrales de respuesta bajan, mm, entonces te vas a poner bravo más fácilmente, ¿cierto? mm, Entonces alguien te pita y te bajas y te agarras a golpes con el taxista. mm, Y el taxista saca un garrote y te pega en la cabeza. Después todo el mundo dice, pero ¿cómo? mm. O sea, ¿qué pasó? Hey, es el estado de distrés que te prepara para luchar, huir o esconderte. Y te coloca en una situación en donde tu cerebro va a andar buscando solo enemigos y peligro por todo lado. Mm, Pero ve qué interesante. Te pones bravo más fácilmente, ¿cierto? mm, Te pones triste más fácilmente, ¿cierto? mm, Te regás más fácilmente. mm. O sea, ese O es sea, el killer de la sexualidad, completamente. ya, y es que imagínate que entonces un nivel de placer más bajo, porque este es tu estado base de estrés. Aquí se dispara la luz roja. Entonces, el distrés hace que tu estado base vaya subiendo. Entonces, la distancia entre tu estado y el rojo es cada vez más cercano, ¿cierto? Entonces, de ahí sí, te vas a pelear más fácilmente con tu novia, el pleito va a ser más agresivo. Si no sos de pelear, sino de callarte, te vas a callar más fácilmente, te vas a esconder. Si sos de los que se escapan, te vas a escapar más fácilmente. Se puede decir de que ahorita estamos viviendo en sociedad en un completo distrés después de la pandemia, en Toda la todo nivel. sociedad entera estamos todavía en estado de distrés, toda la sociedad. Eso era lo que se quería y lo lograron hacer muy bien. Por eso te digo, de ahí ahora viene el cambio climático. Entonces, por eso hay que esperarse este año para ver qué va a pasar después. Pues sí, Javi, yo creo que, bueno, esto se está viendo muy bien reflejado en todo el tema de relaciones personales, relaciones sexuales, trabajo, todo lo que tenga que ver con una interacción social, ¿no? Porque ya yo veo como que no somos tolerantes ya a nada. La gente está rompiendo con matrimonios muy fácilmente, con relaciones de pareja muy fácilmente. Inclusive ahora se habla de que estamos viviendo casi que una eh, sociedad casi asexual, en donde ya casi no hay Sí, relaciones sexuales. Inclusive están bajando los niveles de testosterona en el hombre y los niveles de espermatozoides, que tiene que ver también mucho con los pesticidas, que bueno, ese es otro tema que se podía entrar, ¿no? sí, es otro tema interesantísimo, también iatrogénico, pero sí, o sea, con la pandemia no solo bajó el deseo sexual, sino la importancia que los seres humanos le damos al placer como parte integral de un estado de balance integral, de un estado en donde seas feliz, ¿verdad? Le estamos dando más importancia. Pero a la par de eso, ve qué problema. Fíjate que no solo bajan los umbrales de respuesta en ese sentido, sino que se produce un doble efecto a nivel cerebral. Por un Ujú, lado, toda la creatividad baja, Felipe, ujú, porque si tu cerebro está en modo sobrevivencia, no está en modo creativo. claro. Toda la creatividad baja. Vamos bien, ok. Viene el siguiente. La empatía disminuye. Mm, mm. La posibilidad de sentir lo que el otro siente. Repito, los tres factores, el estrés, distrés, Mm. el empleo de medicamentos y la degradación de las relaciones interpersonales. ¿Cómo podemos empezar a reconectarnos nosotros mismos con nuestros cuerpos y con nuestra sexualidad para empezar a ganar todos esos años que aparentemente estamos perdiendo?
Las personas que vienen a consulta contigo sobre temas sexuales, que dicen, bueno, quiero ¿Qué hago recuperar mi yo? sexualidad, ¿qué hago como hombre? ¿Qué hago yo para empezar a recuperar mi control eyaculatorio? Por ejemplo, ¿qué hace la mujer para empezar a empoderarse y a entablar una comunicación más abierta con su pareja para tener Bueno, una satisfacción sexual más prolongada? ok, te voy a responder de acuerdo a los mapas de la sexología holística transpersonal, que están enraizados en el balance integral, que es el modelo de salud que yo utilizo en mi domo, en lo que otros llaman consultorio, en mi espacio de transformación, que es aquí donde estamos. ¿Ok? Muy fácil yo te respondería de ahí, que se metan a los entrenamientos, porque sin entrenamientos, olvídese, o sea, lo más nuevo que hay en transformación personal, que ya no nos gusta decir sanación, ya no nos gusta decir transformación, ahora decimos evolución. Tienes que evolucionar, ya ni siquiera es transformarte, ya no es curarte, ya no es sanarte, ya no es transformarte, ahora es evolucionar, pasar a la siguiente etapa de la evolución consciente. Entonces, eso lo explico muy bien en mi libro El camino de la evolución consciente. Yo te podría decir, sí, simplemente te entrenas, pero eso es falsa, esa respuesta, Felipe, porque si te entrenas, pero sigues viviendo desde el mismo lugar, es como tratar de tapar el sol con un dedo. Mm, Por eso los entrenamientos implican, por eso te lo tengo que explicar así, un entrenamiento inicial en lo que llamamos generar presencia, la especialidad de la psicología transpersonal. mm, O sea, lo primero, Felipe, es que tienes que contactarte con vos mismo. O sea, no solo la sexualidad. Lo primero es que tienes que despertar de esta alucinación colectiva mm, que nos provocaron con la planificación y la dirección de la pandemia. mm, ¿Ok? Tienes que salir de esa alucinación colectiva contactando tu esencia, pudiendo observar desde adentro, no solo lo que está pasando, sino lo que produce y provoca en tu cuerpo, en tu corazón y en tu mente. mm, O sea, observar tus sensaciones, tus sentimientos y tus pensamientos, de tal forma que en ese espacio-tiempo que se crea entre el objeto y el sujeto, mm, puedas introducir una intención que te permita salir de este círculo vicioso. En otras mm. palabras, de ahí sí, yo te puedo hacer un entrenamiento perfecto, 100% garantizado, como si fueras Mm, un perro o un robot, mm. y vos puedes durar lo que te dé la gana. Ahí estamos hablando de un control eyaculatorio a nivel físico, pero no a nivel emocional ni espiritual. O sea, ¿de qué te va a servir si no vas a tener empatía? Si vas a estar peleado Mm, con tu mujer y te vas a pelear con todas las otras que vengan. ¿Ves? Entonces, ya hay que agarrar el sartén por el mango. En psicología transpersonal comenzamos por lo principal. Es un entrenamiento que tenemos que se da por vía en línea, que se llama mm, generando presencia. O sea, tienes que desarrollar las facultades que te permiten salirte y desde este lugar ordenar la casa por dentro. Cambiar tus hábitos, tus patrones emocionales, tus creencias, tus expectativas y tus valores. Ahí estás hablando un poco de los 4 niveles en que se puede vivir la sexualidad. No, más que todo vamos como en esa dirección, en la que 4 niveles evolutivos. evolutivos, ¿no? Porque volvemos a lo que estabas diciendo, no se trata simplemente de un control fisiológico, sino también de un control emocional y de conexión, no solo con nosotros, sino con los demás y con el mundo. Sí, le llamamos conexiones conscientes. Con el perro también, con tu apartamento, con tu computadora, Felipe. Conexiones conscientes. En el reino animal y el reino humano, tomando esos dos, ¿verdad? Mm, Tenemos estos 4 niveles, mm, ¿verdad? Esto es antropología. mm,
Sexualidad animal, controlada por las hormonas. Viene la primavera, los pajaritos cantan para buscar hembra, tienen sexo, cuidan a sus huevitos, nacen los pajaritos, los cuidan y ya después cada uno se va por su lado, salvo los cisnes y algunos que son parejas eternas. ¿Ok? Ujú. La hembra, ellos no pueden escoger cuántos hijos van a tener, ni el distanciamiento de los embarazos. Es todo controlado por instinto. No estoy diciendo que no existan seres humanos que viven en ese nivel, pero le decimos sexualidad animal. Ujú. ¿Ok? Siguiente nivel, sexualidad prehumana. La mujer ya puede escoger más conscientemente a su compañero sexual, puede decir con quién tiene hijos y con quién no, puede tomar pastillas anticonceptivas, el hombre puede usar preservativo, podemos decidir cuántos hijos queremos tener, el espaciamiento de los embarazos, o sea, otro nivel, pero la mujer no disfruta realmente del coito y el hombre dura en promedio 3 minutos y medio, porque no tiene control sobre la respuesta sexual. Ujú. Es normal, no es una disfunción como creíamos, no es Ujú. eyaculación precoz, es normal. Recuerda que en 1953, esto me lo contó Bordel Pomeroy, coautor del informe Kinsey, quien fue mi director de tesis doctoral. Él nos cuenta que cuando ellos descubrieron en 1948 que el hombre duraba en promedio 3 minutos y medio y que solo 3 de cada 10 mujeres tenían orgasmo, obvio, dijeron, qué torta. O sea, esto es una disfunción. La culpa es de nosotros los hombres. Luego, en 1953, cuando publicaron su segundo libro sobre sexualidad femenina, ya eran conscientes de que no era tan simple. Porque había mujeres que tenían amantes que duraban lo que quisieran y aún así no podían tener orgasmo coital. ¿Ok? El tema es que los psicólogos dijeron, eso es una disfunción, tiene que tener una causa y tiene que haber un tratamiento. Claro, los psicoanalistas, te imaginarás, es decir, mm, los lacanianos, los humanistas, los de la Gestalt, los conductistas, todos sacaron su teoría. Pero casi nadie había leído un libro de un par de colegas, de Ford y Beach, que se llama Conducta Sexual, en donde ellos se habían descubierto y habían expresado por escrito, hicieron el primer estudio interespecífico y transcultural de todo el conocimiento que teníamos en las bibliotecas sobre comportamiento sexual en otras culturas y animales, y nos dicen, señores, 3 minutos y medio no es un coito corto, es el más largo que existe en el planeta. El delfín dura 3 segundos, el toro 30. El hombre, por ser un animal social, evolutivamente estiró el coito, porque se va a hacer el amor con la chica mientras otro está con un garrote en la puerta de la cueva para que no entre el tigre, ¿cierto? Pero, dicen los antropólogos, eso está raro. Evolutivamente, las mujeres debieron haber escogido a los hombres que duraban más. Y Forty Beach nos dice, no. ¿Pero por qué? Porque el orgasmo femenino no es parte de la naturaleza humana. Ahí todas las feministas Mm, pegan gritos, ok. y las mujeres en general, porque suena degradante. Pero no es degradante. Control eyaculatorio tampoco es parte de la naturaleza humana. Son lo que en antropología llamamos rasgos culturales. Es decir, cosas que se aprenden. Es como decirte que andar en bicicleta no es parte de la naturaleza humana. Si vos pones a un niño en una isla a que crezca solo con los monos y le dejas una bicicleta ahí, nunca se va a dar cuenta que es una bicicleta. Va a haber un chunche, ¿cierto? Y si se monta, se cae, va a decir, esto no sirve para nada. Es un rasgo cultural que tiene que transmitirse de generación a generación a través de un entrenamiento. ¿Por qué? Muy simple, porque la vagina no evolucionó como un órgano de placer.
El pene sí, porque si no eyaculamos, no hay embarazo. Entonces, la aparición de la sexualidad, como la conocemos, hombre macho, requería que uno de los dos sintiera rico y que eso fuera necesario. Por eso seguimos, por eso existimos. Imagínate que el sexo no fuera placentero, Felipe. ¿Crees que muchos hombres andarían buscando pareja? Algunos sí, pero eso es lo que nos atrae y eso es lo que nos hace querer estar juntos y eso es lo que Mm, nos mantiene juntos, en mm. parte, ¿verdad? Entonces, nos dimos cuenta que ambos tenían que entrenarse y dejamos de decirle eyaculación precoz. No tiene que ver con traumas, no tiene que ver con que yo me masturbaba rápido, escondidas y sentía culpa. Mm. Es normal. Y lo que tienes que hacer es un salto evolutivo, porque no es parte de nuestra naturaleza. Tienes que hacer que tu respuesta sexual ya no sea regulada solo por el sistema nervioso autónomo, sino que la tienes que llevar a un estado en donde la puedas controlar con otra parte del sistema nervioso. Eso es una transición evolutiva que solo se puede lograr con un entrenamiento psicofísico. El tema del control eyaculatorio y el orgasmo femenino son más que todo el alcanzar de un nivel de conciencia más elevado de los seres humanos. No solo un nivel de conciencia, es un nivel evolutivo, evolutivo, evolutivo. Nos alejamos más de nuestro origen. Los animales no pueden hacer eso, las gallinas no sienten placer, las vacas no tienen orgasmo, las camellas tampoco, las ballenas tampoco. Solo un 30% de las mujeres. Podemos llegar a hacer que eso sea parte de nuestra naturaleza a través de una evolución natural que va a durar millones de años, o lo podemos hacer rápido a través de lo que yo llamo evolución consciente. Y en este nuevo libro que estoy por publicar se explica muy bien cómo la pandemia empujó a algunas personas y parejas a dar ese salto de la sexualidad prehumana a la sexualidad humana. Pero lo más importante e interesante de todo fue que algunos no se quisieron quedar ahí y quisieron pasar a la cuarta, ¿Qué sería él? la, la sexualidad transgenital, el tema en el que yo me especialicé por el origen de toda Explícanos mi qué búsqueda. es exactamente la sexualidad transgenital. Está complicado, me van a entender las palabras, Mm, pero no van a comprender realmente el significado. Porque comprender el significado solo a través de la experiencia consciente. ¿Ok? Habiendo hecho esa advertencia, te digo que es posible a través de entrenamientos psicofísicos con una combinación de todo lo más moderno de la ciencia contemporánea y lo más útil del pensamiento tradicional, de las grandes tradiciones tántricas que han existido en todas partes del mundo, podemos hacer que la base de nuestra sexualidad no esté en los genitales, sino que suba a otro centro energético. Es simplemente dar el siguiente paso evolutivo, de tal forma que la respuesta sexual ya no va a estar regulada solo por la respuesta genital. Esto en términos prácticos significa que vas a poder tener orgasmos sin ni siquiera eyacular y aunque te parezca mentira, puedes llegar a tener orgasmos sin ni siquiera tener una erección y aunque te parezca todavía más difícil de creer, sin ningún tipo de estimulación genital. Pero bueno, lo más importante de todo eso no es solo desde el punto de vista tántrico, que es muy importante porque este tipo de sexualidad transgenital favorece o casi que es lo mismo
que lo que llaman en las tradiciones antiguas el despertar de Kundalini, que implica un salto evolutivo de consecuencias tremendas para la humanidad. De hecho, Gopi Krishna y muchos autores consideran que el próximo salto que estamos a punto de dar es ese, el despertar de una energía que está en la base de la columna, que va a hacer que dejemos de utilizar solo el 10% de la capacidad cerebral. ¿Ves? Entonces, todo esto es importantísimo desde el punto de vista evolutivo. Esa sexualidad transgenital se asienta en un lugar en donde las reacciones naturales que tenemos ahora, todavía muy animales, van a poder manejarse de una forma distinta. Entonces, todo lo que tiene que ver con la dinámica del poder, todo lo que tiene que ver con la libertad, si querés que te lo diga así a la tica, eso te permite generar conexiones en donde el placer, el amor y la libertad coexistan en armonía. ¿Cómo comenzamos a explorar la sexualidad transgenital, Javi? Sin un entrenamiento, lo único que se me ocurre decirte, o sea, sin un entrenamiento específico, lo único que se me ocurre es hablándote en términos de lo conocido, es explorar más en la fase que llamamos sexualidad creativa, sobre todo las mujeres que su sexualidad está menos fijada en los genitales por, por no eyacular como los hombres, por no tener periodo refractario. Es complejo explicar desde el punto de vista fisiológico. Las mujeres están en una mejor posición para explorar esto. Explorar más lo que llamamos la fase creativa. Digamos, lo que Van de Bell, lo que nuestros abuelos llamaban la preparación o los antecedentes del coito, no me acuerdo cómo le decían. Es decir, explora más en toda esa etapa. Está la excitación, luego viene la meseta. Explora más, abre tu menú en relación a la fase de meseta. Baila como parte de hacer el amor, báñate, da y recibe un masaje como parte de hacer el amor. Abre tu menú e incluye otras actividades durante la fase de meseta sin necesidad de tener que tener una erección. O sea, no tienes que estar excitadísimo en los genitales. Descubre que es posible entrar en esos estados alterados de conciencia, despertando Kundalini y haciendo que esa energía sea intensa en otros chakras. Es lo que se me ocurre decirte, pero bueno. Sería como entablar una conexión energética con tu pareja que se siente de alguna forma sexual en el cuerpo, pero que no está ligada a una erección, y es más que todo una conexión casi que espiritual y emocional. De ahí, decimos espiritual, ya la palabra no me gusta, pero Ya no. digámosle energética. Energética. Sí, es que espiritual, imagínate, suena como espíritus y allá nadie sabe qué significa. Además suena como, no sé, como que no debe ser rica. Espiritual, como mística, no sé qué, como, no. Es súper placentero de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es una conexión De de hecho, placer no ligada a los genitales. sí, pero es difícil. Por eso en mi libro agregué un video, Felipe, Yo lo vi. en donde me ves pasando por todas las fases de la respuesta sexual sin la intervención de los genitales, incluyendo un orgasmo. Lo más interesante del video es que si lo ves, uno se ve que estás pasando por un estado alterado de conciencia Así que se es. manifiesta de una forma muy placentera, pero no se ve sexual.
sino que No se lo ve viste como... sexual, qué interesante. No, yo no lo vi sexualizado, sino lo vi más que todo como una liberación, como una alegría, como un gozo, como una felicidad, como una gratitud, como un placer, pero no de una forma, eh, ¿cómo se podría decir? Como una forma, ¿Ves? No tenía ni lenguaje. es que Es que es no, de una forma no genitalizada. es una, exactamente, es exactamente. Pero de ahí, los que nos están viendo están diciendo, ¿de qué están Ujú, hablando? O claro, sea, claro. Y vos alcanzaste este estado por medio de un trabajo corporal y un trabajo también de respiración, ¿no? Fue así como alcanzaste esto. sí, pranayama, asana, enfoque la atención. Ahí en el video estoy usando una combinación de técnicas de 13 tradiciones espirituales o tradicionales ancestrales diferentes. En el libro, quien hace un comentario del video es un personaje interesantísimo. Es el doctor que es actualmente considerado la persona que más sabe con respecto a pranayama, al Mm. efecto de diferentes técnicas de respiración consciente en el ser humano. Él se llama Sundar, pero el Ah, apellido es Sundar. Ujú, Bala Subramanian. Él es un hindú, pero actualmente vive en Estados Unidos. Y es la persona que más sabe sobre el efecto de los pranayamas, de diferentes respiraciones en la sexualidad. mm. Yo necesitaba a alguien respetable que nos comentara ese video. Antes de cerrar con este episodio, Javi, me gustaría hablar un poco de los tres frenos de la armadura, porque yo creo que esto va muy ligado a la sexualidad transgenital. Sí, muy relacionado con Kundalini, pero muy relacionado con bioenergética. Yo tuve la suerte de estudiar con Alexander Lowen, el padre de la bioenergética, y muy relacionado también con todos los descubrimientos de todo lo relacionado con técnicas de respiración holotrópica. Mm, Es un tema importantísimo para desarrollar en nuestro próximo programa. Los mm, tres frenos son el del cuerpo, el del centro de movimiento, que haces el amor todavía metido dentro de lo que llamamos la armadura oxidada, el cuerpo mm, no se suelta espontáneamente. El del diafragma, que es cuando la respiración se suelta libremente y comienzas a tener pranayamas espontáneos. Y el de la garganta, que es el que te hace sonar, mm, ¿verdad? Antes hacíamos el amor a oscuras, nuestros abuelos, para no vernos. Ahora mm, todavía muchas parejas hacen el amor en silencio. mm, Es decir, no tienen suelto el centro de la garganta. mm, Y eso dificulta lo que llamamos el orgasmo total, mm, indispensable en el proceso que se requiere para alcanzar este nivel de la sexualidad transgenital. mm. Un agradecimiento profundo, Felipe, por esta entrevista y Muchas espero que se gracias a vos, Javi. repita Antes y de espero que cerrar, nos quería veamos. preguntarte cuándo sale tu libro, cuándo va a estar la publicación ya lista. Yo calculo que en 3 meses, para Mm, no exagerar, calculo que en 3 meses, si Dios quiere, la vamos a tener en Amazon. mm. Podríamos hablar Pero de bueno, de agosto aquí a eso podemos 2023. tener otros programas para Ujú, ir claro, profundizando un poquito más. perfecto, perfecto. Javi, te agradezco montones por todo este conocimiento. Yo creo que es muy importante que empezamos a trabajar un poco en recuperar esa parte sexual que hemos perdido. Te Demasiadas gracias, agradezco. Felipe, Gracias a vos. Pura vida. y gracias a todos los que nos están viendo.